Amables oyentes, un gusto saludarlos en esta mañana de miércoles. Hoy es 9 de agosto. Contamos con la presencia de invitadas especiales para lo que será un diálogo franco analizando la situación de la violencia específicamente contra la mujer en Ecuador. Las consecuencias que ha generado esto y también un poco mirar antecedentes y la jurisprudencia que se ha sentado en la lucha precisamente por hacer respetar sus derechos. Esta mañana contaremos con la grata presencia de la economista Karina Ponce. Ella es parte de la organización Mega Mujeres Ecuador. También nos acompaña en esta oportunidad nuestra invitada. Ella es la abogada Anita Gómez, quien también es parte de este encuentro importante y estará para dialogar precisamente con nosotros. Sin más ni más, les damos la cordial bienvenida en esta mañana y les invitamos precisamente a conversar hoy. ¿Cómo está, apreciada Karina? Gracias, Anita, por acompañarnos. Bienvenidas. Muchísimas gracias, muy buenos días, un cordial saludo a los radioescuchas, contentas de estar en la hermosa provincia de Santo Domingo, especialmente para contribuir al fortalecimiento de capacidades de las lideresas mujeres de la provincia en cuanto a sus derechos políticos y mecanismos de cómo sancionar en el eventual caso que lleguen a ser víctimas de violencia política o de acoso político. Bienvenida, Anita, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, para mí es un gusto poder estar aquí en Santo Domingo. Un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Es bastante grato poder comunicarnos a través de estos medios, sobre todo para dar a conocer que existen derechos que a veces parece que se dan por sentados o que hay veces casos y hechos que públicamente nosotros podemos verlos y se han normalizado. Es necesario saber que no son tan normales, que existe una normativa que lo sanciona y que además de eso las mujeres estamos precisamente para reclamar los espacios que nos corresponden. Somos del 50% de la población y es imposible que exista un desarrollo sin nosotras. Bien, en los últimos días se han dado algunos hechos acá en Santo Domingo. Voy a citar un ejemplo porque para poder dar pie e inicio a este diálogo es importante hacer un análisis y entrar en contexto. En Santo Domingo hay una concejala, se trata de Liliana Silva. Es probablemente, digo yo, la concejal más joven de Santo Domingo y probablemente unas a nivel del país. Y bueno, ha sido una joven que la he visto yo pelear desde la calle. Y cuando digo pelear, el término adecuado sería luchar desde la calle. Porque como joven estudiante vino esforzándose desde la parte dirigencial, representando a la juventud, precisamente por conseguir sus derechos en la pelea por la universidad. Es decir, no es alguien improvisado a quien hemos visto de pronto, de la noche a la mañana, aparecer, no. Ha venido formándose. Ella, de alguna forma, ha sido parte de Unidad Popular y en ese contexto llegó el momento y logró tener al menos la respuesta por parte de la ciudadanía y convertirse en concejala de Santo Domingo. Pero lo cierto es que cuando llegó al seno del consejo, ya tuvo los primeros encontrones, específicamente con el burgomaestre. Porque en muchas de las ocasiones usted verá que en las sesiones de consejo se acostumbra a llevar, yo digo, invitadas a determinadas barras para apoyar a la autoridad de turno o a tal o cual funcionario concejal. Entonces, en muchos de los casos se dan este tipo de agresiones verbales o en muchos de los casos este abuso por parte de los invitados al generar ciertos criterios que no vienen al caso, pero que terminan en muchos de los casos ofendiendo. Y en muchas de las ocasiones, el estigmatizar incluso a el concejal o la autoridad precisamente por los cuestionamientos que hace en función de lo que considera no está bien. Porque se supone que el gobierno autónomo descentralizado municipal y el seno del consejo es un espacio libre de debate donde cada una de las personas que gozó de ese respaldo ciudadano tiene la oportunidad de dar a conocer su punto de vista en el medio de respeto y la consideración que debe haber. Eso generó, como les digo, unos ciertos encontrones que fueron noticia en su momento y que desencadenaron en una denuncia por parte de la concejala y un grupo de profesionales importantes y organizaciones incluso que la respaldaron, porque ese tipo de cosas no pueden pasar en Ecuador.
Decía mi padre, que en paz descanse, a la mujer no se le puede topar ni con el pétalo de una rosa. Pero más allá de ello, hay que considerar sobre todo el respeto por lo que son seres humanos que en igualdad de condiciones merecen un espacio. ¿Qué han hecho ustedes a nivel nacional para lograr que hechos de esta naturaleza no se presenten más? Bueno, quisiera nada más hacer una precisión para darle paso a mi compañera y nos cuente un poquito de los precedentes nacionales que existen para defender los derechos políticos de las mujeres. Y efectivamente, como lo ha señalado, Liliana Silva es una mujer que se ha preparado y que cuenta con una organización política y un respaldo popular en relación a la propuesta que le permitió llegar a ser representante de la ciudadanía en el Consejo Municipal. Este espacio, esta instancia, es un espacio de fiscalización y control político. Por tanto, la autoridad de turno, en el marco de los principios democráticos, no debería por qué sentirse afectado si tiene una compañera dentro del Consejo Municipal que puede fiscalizar en cualquier momento los actos de poder público. ¿Qué ocurre? Cuando estos actos obviamente están sometidos al escrutinio público y quizás carecen de transparencia, es ahí donde las voces disidentes, autónomas, que no están sujetas a la sumisión o al posible chantaje, es que incomodan a las autoridades de turno, y para manifestar y cerrar estos liderazgos, para cerrar y silenciar estas voces, estas acciones de fiscalización y control político, la respuesta es la violencia política, asunto del cual en el Ecuador hay normativa para sancionarla. Perfecto. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su visión, apreciada abogada? Bueno, en este momento me voy a permitir dar respuesta a su pregunta de qué es lo que hemos hecho también como organización a nivel nacional. MEGA es una organización que trabaja por la promoción y el respeto a los derechos y participación política de las mujeres, entre otras cosas. Y nosotros hemos tenido la oportunidad, pues, de aplicar la normativa vigente. El Ecuador tiene sancionada como una infracción electoral muy grave desde el 2020 a la violencia política en contra de las mujeres, cuando esta violencia se da precisamente por razones de género. Cuando las mujeres dejamos de ser esa posición sumisa y empezamos a tener una voz propia, por lo general somos incómodas para la vida política. Y empiezan a darse este tipo de hechos que con el tiempo van elevando también su nivel, lo que ha permitido que nosotras judicialicemos algunos procesos, obteniendo resultados favorables para las personas a las que hemos defendido. De tal manera que hemos conseguido la destitución de 3 alcaldes, 2 en el periodo anterior, en el caso de Paltas y Celica, y el exalcalde del Cantón Francisco de Orellana al momento, quien, cabe recalcar, ha intentado todas las mañas legales para permanecer en su cargo a pesar de que existe una sentencia ejecutoriada del Tribunal Contencioso Electoral que no solo lo destituye, sino que también le suspende sus derechos de participación política por 2 años. Este señor al momento y al día de hoy no puede ni siquiera votar. También por violencia política, por razones de género, hemos conseguido la destitución de un presidente de una junta parroquial en el Cantón Muisne Esmeraldas, en la parroquia San José de Chamanga. Y asimismo la organización ha trabajado en coordinación con varias organizaciones de mujeres y con el apoyo de mujeres organizadas a nivel nacional por la promoción de la paridad y la obligación del CNE de incluirnos en este proceso electoral de elecciones anticipadas y de respetar la norma de los binomios paritarios y el encabezamiento de listas 50-50 hombres y mujeres. Bien, ahora, en ese contexto de cosas y mirando estos antecedentes y de pronto historias, digo yo de éxito, porque el trabajar o propender a lograr la equidad de género, por un lado, que se respete la paridad en los niveles de participación política y adicionalmente a ello evitar la violencia contra la mujer, debe ser una política de Estado. Es decir, no debe surgir solamente desde la sociedad civil, debe ser un norte a seguir. Y si bien es cierto, Dios nos ha dado esa posibilidad de expresarnos, hombres y mujeres, debe existir respeto y en muchas de las ocasiones no se da. Hoy no quiero hacer un juicio de valores sobre lo que pasó en Santo Domingo. Sin embargo, ¿han tenido ustedes, más o menos, han podido revisar el caso? ¿Tienen una idea? Y en definitiva, ¿qué acciones se han decidido tomar al respecto?
Por supuesto, la organización está enterada de las acciones que se han generado en contra de la concejala Liliana Silva por sus derechos de participación política. Se encuentra también estudiando este caso y obviamente acompañándola dentro de su proceso de gestión política, de manera que obviamente esta es una decisión que parte sobre la autoría, la persona que es titular de impulsar esta posible denuncia, que en su momento podrá ser analizada. Finalmente, Liliana tiene una agenda mucho más amplia, mucho más ambiciosa, en el sentido de poder fortalecer capacidades, generar liderazgos, impulsar reformas normativas, entre otras consideraciones, sobre la base de lo cual también está trabajando y es motivo de nuestra presencia. Entonces, el día de hoy se va a iniciar con un módulo de formación en derechos políticos de las mujeres, precedentes jurisprudenciales, y a la par, obviamente, vendrán más adelante otros módulos que están orientados a generar este diálogo con la ciudadanía y aprendizaje para recoger estas perspectivas que permitan mejorar la legislación en el cantón y sobre todo sus intervenciones en calidad de concejal y en el ámbito de sus competencias. Así, la organización tiene conocimiento del caso y, de conformidad a la decisión también de Liliana, en su momento se podrán analizar acciones que correspondan. Bueno, en su momento ellos ya hicieron la presentación precisamente de su reclamo, ¿no? Ante la vicealcaldía, me parece. Sin embargo, parece que la respuesta en su momento fue de que no tenían la competencia, y parecería ser que la normativa acá local probablemente no establece o no tiene muy claro los mecanismos de cómo actuar en este tipo de situaciones. Por lo tanto, hablaba ya la concejala sobre lo que serían determinadas reformas, el objetivo que se planteen, y precisamente con su asesor así lo plantearon. Pero en el caso jurídico, abogada Gómez, ¿cómo mira usted este hecho en particular? Verá, todo surgió a raíz de un letrerito que lastimosamente se lo publicó, diríamos, en la sesión solemne del cantón. Este fue el punto de partida de este inconveniente, ¿no? ¿Y cuál era el hecho central? Fue una condecoración que se dio para una exasambleísta del país, y eso realmente parece que molestó un poco a determinados sectores. En el caso de Liliana Silva, dijo lo que ustedes ven en ese cartel: condecoración por negarnos la Universidad para Santo Domingo. Pero le pregunto algo. Más allá de ser una expresión, ¿consideran ustedes que de pronto esa actitud asumida en la sesión de consejo probablemente fue ofensiva? A ver, debemos considerar en primer lugar que el cargo en el que se encuentran es un cargo de representación, como lo habíamos hablado inicialmente, y ellos además tienen la obligación y también el derecho de expresarse libremente, de poder hacer llegar sus sugerencias e incluso sus inconformidades a un consejo municipal del que son parte, porque hay algo que hay que resaltar también: el alcalde no es la máxima autoridad de un consejo, es el consejo municipal la máxima autoridad, y a veces eso se nos olvida, porque lamentablemente lo que nos ha tocado ver muchas veces es que la palabra autónomo se la confunde con dictadura y piensan que están por encima de Dios y de la ley. Pero en este caso, en el caso preciso de lo que viene haciendo Liliana, nosotros lo que podríamos decir es que, si bien es cierto, existe un marco jurídico nacional para sancionar este tipo de violencia, a nosotras lo que nos interesa también es la prevención y, sobre todo, la permanencia de las mujeres en los cargos de decisión. Como, por ejemplo, la vida política que va a ejercer desde el día de hoy y que está ejerciendo Liliana, y que ya se puede ver precisamente con las reformas y las propuestas de reformas a ordenanzas, que si bien antes no existía dentro del mismo Consejo Municipal la posibilidad de una sanción administrativa interna, puede existir en un futuro y pueda ser promulgada por la misma Liliana, para que quienes vengan después de ella no tengan por qué sufrir este tipo de hechos o este tipo de procesos que de alguna forma tienden a limitar. ¿Y por qué? Porque ella está ejerciendo un derecho a la libertad de expresión que está siendo sancionado de manera indirecta, podría decirse, o se propende sancionarlo de manera indirecta con expresiones a diario que sacan en cara que ella hizo tal cosa, o con la intención de no dejarle trabajar. En el COTAD están establecidas cuáles son las atribuciones de los concejales y concejalas, qué es el conformar comisiones, qué es el proponer ordenanzas, que es precisamente el fiscalizar la labor del Ejecutivo. Si alguna de estas atribuciones se le niegan por estos hechos,
se estaría ya cometiendo precisamente ya posiblemente una infracción electoral de violencia política por razones de género, porque no se le estaría dejando ejercer. En este caso, ¿han revisado ustedes los hechos? ¿Creen que pinta como para alguna acción, alguna demanda en ese sentido o no? Yo considero que el momento, que es necesario mayor análisis y mayor ampliación. Nosotros tenemos conocimiento público de los videos que usted nos acaba de manifestar. Sin embargo, sería... Pero previo a esto no les han mostrado nada, no han visto exactamente cuál fue el comportamiento, las respuestas, es decir, las acciones que se cumplieron, ¿o sí lo han visto? Lo que hemos visto es precisamente las cosas que se han hecho públicas, los videos en donde inclusive a veces se hace mofa de este tipo de actitudes, pero lo que nos interesa saber es precisamente cómo se le está dejando a ella desenvolver sus actividades normales. ¿Y qué ha dicho la concejala? Ella manifiesta, por ejemplo, lo que no se le ha permitido de cierta forma la sanción que ella propendía que se conozca en la comisión de mesa. Y bueno, la solución de ella fue precisamente la reforma normativa, la propuesta de la ordenanza que ya sancione la violencia política dentro del GAT. Entonces, habría que ver cómo se tramita precisamente esta propuesta de ordenanza para verificar si en efecto se le permite ejercer sus atribuciones en condiciones de igualdad con el GAT. Más allá de estos impases iniciales que se han dado, creo que lo planteado por ustedes tiene valor en tanto en cuanto hay que preparar a la gente y entender que no porque sean jóvenes, no porque sean mujeres, son menos. Todos tenemos igualdad de participación. Este es un país democrático. Ecuador así lo manda en su propia constitución y por ende todos tenemos derechos. Economista Ponce, sugerencia es importante, porque dentro del seno del Consejo no es la única mujer que existe. Y a nivel nacional hay varias mujeres electas y deben hacer valer sus derechos. Yo quisiera señalar primero que es bastante importante para el país y sería importantísimo que se pueda difundir en este espacio y en otros más, que es la primera propuesta en el país para sancionar al interior del Consejo Municipal la violencia política, lo cual sería un hecho que generaría un precedente bastante importante, bastante significativo, porque si se puede hacer acciones preventivas que corrijan ese cambio de actitud que viene en este caso de la primera autoridad del Consejo Municipal, que es quien dirige a la ciudad por parte del alcalde, para mí es obviamente un hecho bastante significativo, porque la gente también tiene como referentes a sus servidores públicos, a las personas que ejercen la actividad pública. Y si tenemos un alcalde que ejerce este tipo de actitudes hacia sus colegas concejales, hacia directoras municipales, entre otras funciones, dirigentes barriales, que puede ser la circunstancia, entre otras consideraciones, obviamente qué ejemplo estamos dando a la ciudadanía para que pueda normalizar o decir, bueno, si el alcalde tiene todo el derecho de tratar así, yo también trato así a mis empleados, entre otras consideraciones. Entonces, es muy importante el valor de ejemplo que se impulsa por parte de quienes son los representantes de elección popular, porque recordemos, son representantes. La ciudadanía encontró a una persona en la cual se siente identificada por las ideas, por la propuesta, por el discurso, y por tanto su forma de vida termina siendo un hecho de escrutinio público, y que también, de no ser adecuado, normalizamos que si el alcalde hace eso, obviamente si yo lo hago también no tendría nada de malo. Entonces eso sí sería bastante relevante señalar, sería la primera de pasar, que lo cual esperamos que el Consejo Municipal pueda tener esa madurez y compromiso con la democracia, con los valores y principios de respeto, de cordialidad, tolerancia, entre otras consideraciones, para que efectivamente le den un mensaje al país que están comprometidos en evitar que al interior del Consejo Municipal se genere esa falta de respeto y sobre todo de agresiones en los derechos propios de políticos, de las mujeres, colegas, entre otras dignidades que puedan generarse o reproducirse esta violencia. Bueno, en su momento, ¿qué es lo que se dijo? Porque mucha gente nos escuchará esta mañana, pero no todos saben exactamente de qué se trata, ¿no? En la sesión, digamos, conmemorativa por el aniversario de el Cantón Santo Domingo, la concejala Liliana Silva exhibió precisamente un cartel en el que demostraba un poco su rechazo del por qué se daba determinada condecoración. Ya en el seno del Consejo, el alcalde hizo ciertas aseveraciones, en tanto en cuanto, de manera general,
habló sobre supuestas sanciones a quienes se exhibían cartelitos. No concretó con nombres, eso sí. Muy hábil el alcalde, no dijo concretamente a quién. Sin embargo, tras las ruedas de prensa y todo, salió un poco a justificarse y en su momento les voy a invitar a escuchar qué dijo el alcalde después de que se dieron los hechos y cuando ya recibió la advertencia por parte de la concejala de que iniciaría acciones por violencia política, que esto sí está normado en el país. Esto dijo el alcalde en rueda de prensa. He dicho clarito que los funcionarios que ganan los recursos del pueblo de Santo Domingo, que son los colaboradores como el analista, la asistente, en vez de andar haciendo rotulitos, así he hablado en términos general, se dediquen a trabajar y ayudarle a la concejal, pues. ¿En qué momento le hemos nombrado a la señora concejal que dice, hay violencia? ¿De qué, pues? Yo soy muy respetuoso, en especial con las damas, eso sí, tengan la plena seguridad, que soy firme, claro, pero no me vengan aquí a tratar de sorprender de que el alcalde amenazó. No sean mentirosos. No falseen la verdad, dije a los funcionarios públicos. Sí, yo no sé, pues tiene una... Y cuando me trajo una carpeta, entonces también, ¿qué es eso? Influencias, tramitadores, con gusto he recibido. ¿Por qué? Porque quiero que tengan el equipo de confianza. Me trajo un profesional y un asistente. Y se los humillé con gusto y le nombré con la potestad que tengo como alcalde. Pero ellos, nuestros funcionarios a los que yo me refería, tendrán que dedicarse a trabajar para apoyarle a la concejal y por supuesto para descontar el sueldo que le pagan los santodomingueños. Porque... ¿Cómo la ven? Bueno, en realidad, como lo manifestaba, hay que distinguir ciertas cosas, ¿no? En primer lugar, que el hecho de que ejerzan un cargo de representación popular no los hacen los dueños de la ciudad, no los hacen los dueños de las decisiones en ese sentido. Cada concejal y cada concejala tiene el derecho de trabajar con su equipo de trabajo. No es que está haciendo un favor, esto es algo que hay que destacar porque lamentablemente la ciudadanía a veces piensa que nosotros le servimos a las personas que están ahí en estos curules o en estos cargos, cuando es al revés. ¿No? ¿Es un gran favor que el alcalde les humille el personal que tiene que por ley ayudarle en su oficina? Nada. Al contrario, es parte de sus derechos contar con el equipo de confianza. Pero sí sabe usted que a veces en determinados municipios, y hablando de manera general, ¿no? De manera general, no estoy especificando, a veces también se condicionan este tipo de cosas. En efecto, sí, pero precisamente es por esa forma en la que nosotros tenemos tan mala de ver cómo se ejecuta la política y la falta de compromiso también de la ciudadanía como veedores. Es lo que queremos hacer precisamente en este momento nosotros. Es imposible reclamar acerca de los derechos que no se conocen y por eso nosotras estamos fomentando también y formando parte de estos procesos de capacitación para que la ciudadanía conozca cuáles son sus derechos. Ahora, y qué en Santo Domingo, ¿cuándo tienen previsto hacer la capacitación a la que hacen referencia? El día de hoy, la capacitación está programada el día de hoy a las 3 de la tarde. ¿Dónde va a ser? Los Altos de Autopollo. Ya. En efecto, es una invitación abierta para la ciudadanía, para que puedan conocer, para que puedan asistir y sobre todo para que, si es que nacen más dudas alrededor de esto, puedan seguirse implementando este tipo de talleres y de capacitaciones que lo que buscan es empoderar a la ciudadanía en general. Como vuelvo y repito, no se puede reclamar algo sobre lo que no se ¿A qué horas exactamente va a ser? A las 15 horas. 3 de la tarde entonces. Bien, contento de tenerles acá. Ya les voy a dar mi tarjetita. Cualquier cosa en su momento les vamos a requerir para poder seguir analizando, porque el tema es bastante amplio. Y yo creo que lo más importante es coadyuvar precisamente a que la gente conozca, como ustedes han dicho. Y el medio de comunicación no solo está para moler música. El medio de comunicación tiene 3 responsabilidades que son muy claves. Y la primera de todas es informar, la segunda, educar, y la tercera, sí, pues claro, entretener. Contento de tenerles acá. Muchísimas gracias por su gentil presencia. Muchísimas gracias. Aspiramos poder seguir en diálogo y obviamente a las órdenes de la población de Santo Domingo para acompañar dentro de esta misión organizacional que es la protección de los derechos de las mujeres por una vida libre de violencia. Muchísimas gracias, abogada. Una excelente mañana. Gracias a ustedes. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy y les esperamos en la tarde. Las noticias con Marco Javier Silva.